Buen día, niños, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con Tembiapona, que es completar ya el cierre de unidad de nuestro libro en la página 80 y 81. Dice, Emoñe eye she yaguai ejaegu oiponaba. Vamos a volver a leer la poesía she yaguai y luego vamos a subrayar lo que está bien. La poesía she yaguai está en la página 74 y dice, She yaguai, mi perrito, yaguai oñaro ojeshabo vaca. Mi perrito ladra cuando ve la vaca. Y poshu oñani omuña omuña. Se enoja, corre y le sigue, le sigue. Yaguai carapé jahue arai monoti. Perrito bajo o chiquitito, de pelo color blanco como la nube o blanco nube. Kureisha y kura juguaipo ipuku, como el chancho de gordo, cola flaca y larga. Jesaju impona, ojos negros lindos. Ojaí Irene Segovia Silva. Escribió Julia Irene Segovia Silva. Ahora vamos a subrayar las respuestas correctas. Yaguai mbaeoyapo oñaró o omano. Yaguai, el perro, ¿qué hizo? Oñaró, ladró o omano, se murió. ¿Qué hizo? Oñaró. Entonces subrayamos oñaró. Yaguai oñani o omano. ¿Qué hizo el perro? El perrito. Oñani, ¿corrió o se murió? Corrió. Entonces pongo oñani. Yaguai iposhu ipuku. El perrito, ¿se enojó o es largo? Se enojó. Iposhu. Yaguai omuña vaca o cava. ¿Le perseguía el perrito a la vaca o a la cava? A cava es abeja o avispa. Le perseguía a la vaca. Ahora en el número 2 dice Emongorá yagua carapé. Vamos a encerrar en círculo el perrito petizo. Entonces vamos a encerrar el perrito blanco, yaguai monotín, yaguai carapé. Ejai oiporaba upei en bosa u. Vamos a escribir y luego pintar lo que está bien. Bueno, capi iba o guata, capi iba o ñani. ¿El carpincho está caminando o está corriendo? En este caso está corriendo. Entonces vamos a volver a copiar acá oñani y pintamos el carpincho, ¿sí? Y el otro dice caí o po, caí o qué. ¿Qué hace el mono? ¿El mono saltó o el mono está durmiendo? El mono saltó y vamos a volver a poner o po. ¿Sí? Luego dice emojaanga. Dibuja yaguai poí puku. Perro largo y flaco. Yagua poí puku. Yagua perro. Poí flaco o estirado. Flaco. Y puku largo. Y el otro dice curecra, chancho gordo. Entonces acá dibujamos un perro flaco y largo y acá un chancho gordo. Después tenemos en el ejercicio número 5. Embosa pundie ye que y ge. Pinta las consonantes y, que y le. Y, que y G. J, K y H, ¿verdad? Entonces vamos a pintar Huay, vamos a pintar G.
Kaba que. Gesa ge. Bıkı que. Caí que. Y yacaré ye. Y jovu ge. ¿Está bien? Así van a trabajar. En el otro dice ejaí porá con añe cabará y le pone acento. Cabará no lleva acento, entonces le copiamos sin el acento pintado. Sacamos el acento pintado. Vaca y vaca no lleva acento. Suena pero no lleva, entonces copio vaca. Yatita, yatita también. Yatita no lleva acento pintado. Se carga la voz pero no se pinta el acento. Oveja, oveja. Lo mismo, no lleva acento pintado. Y caí tampoco lleva acento pintado. ¿Está bien? Hasta acá, chicos, vamos a trabajar hoy. Y el jueves vamos a completar ejaí derogawandi bepeteiñe epotu nembo ejarape emojanga. Vamos a escribir el jueves en la clase, vamos a copiar una poesía para la maestra y luego vamos a dibujar, ¿sí? Que tengan un excelente día, niños.